No, es la cuarta porque comparé el ID y es la cuarta. Trata de entrar en la cuarta, por favor. Hola, doctora. Trate de entrar. Si la suya dice quinta, qué raro porque es la cuarta. Le voy a mandar, son los datos que aparecen en el flyer que se le mandó, el ID y el código, el ID que aparece ahí en el flyer. Hola, doctora. Bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida, doctora. Disculpe que tuvimos algunos inconvenientes con la reunión. No te preocupes, no te preocupes. Detallitos técnicos que nunca faltan. Bueno, me avisan y ya estoy aquí. ¿Cómo no? Buenas tardes, doctora Saskia. Mil disculpas por todo el enredo tecnológico. No se preocupe, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, qué gusto verla. Igual, ¿Qué hay de nuevo por allá? ¿Cómo va todo? andando ahí, batallando con los chicos. Unos usan la máscara bien, otros no. Estamos en esa. Bueno, para Estamos en adelante, esa. vamos con calma ahí. Ajá. Emigrafía y epilepsia en la en Cleveland Clinic en Ohio. El 2015, julio 2015, septiembre 2015, en Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Neurología clínica, electroencefalográfica y epilepsia en Cleveland Clinic, Ohio, septiembre 2020 a diciembre 2020, igualmente en Ohio, Estados Unidos de Norteamérica.
La doctora Saskia ha sido distinguida con el certificado de honor por dedicación y atención al paciente, dado por el Hospital Santo Tomás en mayo de 2003. Bueno, esto es un detallito así de todos los estudios que tiene la doctora Saskia. Así que sin más, los dejo con la doctora. Muy buenas tardes y bienvenida, doctora, quien nos va a desarrollar la conferencia Alteraciones más comunes del neurodesarrollo. El micrófono es suyo, doctora. Hola a todos, muy buenas tardes. Una tarde lluviosa, pero todos muy bien, gracias a Dios. Quiero darle las gracias a Caspan por esta invitación. Estos son temas muy apasionantes para mí, son de vital importancia para todas las personas que tenemos que ver con el neurodesarrollo de nuestros niños. Cuando hablamos de alteraciones más comunes del neurodesarrollo, abarca muchos temas, es una charla un poco amplia, traté de resumir los mayores retos en nuestro neurodesarrollo, los mayores retos, las mayores patologías del neurodesarrollo de nuestros niños, para darle más o menos un pantallazo de lo que se está viendo. Pero para eso es primero importante que llevemos a cabo qué es lo que ha pasado en nuestro desarrollo del sistema nervioso central desde que estamos en la panza de nuestras mamás hasta que salimos y crecemos. Recordemos que hace 2 a 3 millones de años atrás nuestro cerebro tenía un peso apenas de 385 gramos, pero hemos evolucionado de una manera tal que ya nuestro cerebro, por tanta estimulación, mejor alimentación y mucho trabajo que hemos hecho en estos 2 a 3 millones de años, llega a pesar 1.350 gramos. Eso se llama un proceso evolutivo de encefalización y lo que nos ayuda a tener mayores capacidades cognitivas, sociales y motoras. A medida que va pasando el tiempo en el crecimiento de nuestros niños, vamos a ver que en los 2 primeros años de vida hay una exponenciación en el crecimiento de nuestra cabecita, de nuestro cerebro. Para nosotros el crecimiento de nuestro cerebro es importante que se lleven esto, y se los digo antes de empezar con estas alteraciones más comunes, porque se van a dar cuenta de la importancia de hacer los cambios en los primeros 5 años de vida de nuestros niños. Lo que nosotros podamos lograr en esos 5 primeros años de vida va a ser muy fructífero. Como les dije, en los primeros 2 años hay un crecimiento exponencial de la masa encefálica del cerebro, porque se dan muchas conexiones. Y después del 5.º año de vida vamos a ver que hay una estabilización de ese tamaño del cerebrito. Es un cerebrito que crece con 350 gramos de peso, y en 2 años se exponencia, y en 5 años casi se cuatriplica. Es decir, que lo que nosotros logramos en 2 a 3 millones lo estamos logrando en los primeros 5 años de vida de la manera más adecuada, que es brindando una estimulación adecuada. También recordemos que si nosotros no usamos algo, no se atrofia, se pierde. Entonces nosotros no podemos mantener nuestro cerebro en reposo, sino que tenemos que brindarle mucha estimulación, mucho aprendizaje, y el aprendizaje para todos nosotros se hace de manera constante y repetitiva de las cosas. En el momento que tú no mantienes haciendo las cosas, por más que lo hayas aprendido, lo vas a empezar a olvidar. Como cuando empiezas a aprender a montar bicicleta y llevas mucho tiempo sin montarla, cuando vuelves a montarte una bicicleta después de mucho tiempo, no tienes el mismo equilibrio ni la destreza motora que tenías cuando aprendiste. Más o menos ese es el ejemplo que quiero que se lleven. Llevando todo esto, se van a dar cuenta que cuando tú naces tienes muy pocas neuronas o muy pocos axones o muy pocas conexiones en el cerebro. En los primeros 3 años de vida, esas conexiones se exponencian de una manera dramática, recordando que en el primer año de vida aprendes a sentarte, a voltearte, a gatear y a caminar. Es decir, que tú exponencias todas esas secuencias nerviosas, todas esas conexiones nerviosas, los exponencias en los primeros años de vida cuando tú estás aprendiendo.
Ya cuando llegas a cierta edad, empiezas a hacer como una limpieza de las cosas que ya no estás necesitando, pero quedas con muchas de esas conexiones que necesitas para tu diario vivir, tanto motor, cognitivo, social y emocional, ¿sí? Y también llevarnos de la mano de que a medida que nosotros vamos creciendo en esos primeros 5 años de vida, es cuando tú notas que la parte de la estabilidad sensorial, el procesamiento de la parte sensorial se debe dar de manera oportuna. Si tú esa base que debes de tener en los primeros 5 años de vida de la parte sensorial, sea perceptivo-motora, sensorio-motora o meramente sensorial, si esa base no es una base bien robusta, no vas a poder lograr todo lo que son el desarrollo de los procesos de las funciones ejecutivas. Por eso siempre es importante recordarles a todos nuestros papás de que en los primeros 3 años de vida, para poder cuidar esa parte sensorial, hay que darle los estímulos necesarios y oportunos y evitar la sobreexposición a estímulos negativos como las pantallas. Por eso los primeros 3 años de vida no hay para nada recomendado uso de pantalla, porque tiene que tener esa base bien robusta en la pirámide del desarrollo que viene desde la base, la parte sensorial. Y recordando que en los primeros 5 años de vida nosotros tenemos una cosa que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es que es la capacidad que tiene ciertas áreas del cerebro de tomar la acción de las áreas que están afectadas. Es decir, si yo tengo un trauma en el cerebro o un área que no está funcionando adecuadamente o un área mucho más inmadura, si nosotras lo ejercitamos, como ven en el dibujo, de manera constante, de manera repetitiva, de manera oportuna y adecuada, esa otra área del cerebro va a tomar esa acción y va a poder tener en nuestro paciente, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros seres queridos van a tener la oportunidad de estar mucho mejor. Recordando que hay neuroplasticidad positiva en donde creamos muchas redes o muchas conexiones nerviosas al ser estimulado oportunamente, y tenemos una neuroplasticidad negativa, que es cuando se eliminan las redes que no se usan, como una limpieza. Entonces, para mí es importante esta parte de la charla porque así se dan cuenta que en los primeros 5 años de vida, que es donde más tenemos las alteraciones del neurodesarrollo, si los llevamos de manera oportuna y temprana, vamos a tener mucho mejor pronóstico a largo plazo. Entonces recordemos que el neurodesarrollo es algo evolutivo, continuo y progresivo, en donde vamos adquiriendo siempre esas habilidades que vamos a necesitar en la infancia y posteriormente cuando vamos creciendo en la adolescencia y en la adultez. Esto se va a manifestar de una manera en que tú ves que el sistema nervioso, tanto en la parte emocional como en la parte cognitiva, va madurando esperado a la edad. Como le dije, esto es algo continuo, progresivo, no debemos de tener revés y debe seguir un orden. Entonces, hay 4 áreas muy importantes. ¿Por qué les voy a hablar de las 4 áreas? Porque dentro de las primeras alteraciones del neurodesarrollo que más estamos viendo en estos momentos, en los primeros 5 años de vida, tenemos algo que se llama retraso global del desarrollo. Pero para nosotros, o sea, poder hablar de lo que es un retraso global del desarrollo, que es un término que creo que muchos hemos escuchado, tenemos que estar claros que en el neurodesarrollo hay 4 áreas muy importantes: la cognitiva, la motora, la social y la parte de comunicación. Cuando hablamos de la parte cognitiva, es todo el procesamiento de la información que adquirimos del medio y del entorno y que ayuda a que madure el cerebro, tenga una estructura en la parte sensorial y nos haga tener esas funciones ejecutivas necesarias para el día a día. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de lenguaje, memoria, concentración, la parte visoespacial, la parte de autocontrol y autorregulación, la parte de empatías. Todos estos son las funciones cerebrales superiores cognitivas que debemos estar eh, tratando de estimular de una manera positiva desde edades tempranas, porque es lo que nos ayuda posteriormente a ser un poco más fructíferos y hacer que todas las cosas fluyan mucho más fácil. Cuando hablamos de las cosas que fluyan mucho más fácil, es que nuestros niños desde temprana edad puedan tener suficiente atención y concentración
para que procesen toda la información que reciben del medio y así tener una mejor memoria para poder trabajar, para poder aprender. Y recordemos que nosotros debemos tener un desarrollo intelectual en donde de pequeños primero comprendemos, después a medida que vamos creciendo empezamos a razonar las cosas y al comprender y razonar ya siendo más grandes podemos formular un juicio para poder tomar adecuadamente nuestras decisiones. Entonces, recordemos que el desarrollo cognitivo va de la mano con un buen desarrollo motor, porque si no tenemos un buen desarrollo motor, no hay manera que podamos explorar el medio y aprender del medio, un desarrollo del lenguaje para poder comunicarnos, preguntar o decir nuestras inquietudes desde muy pequeños, ir de la mano con lo que es la afectividad, la empatía, para que entonces podamos promover una mejor socialización y así aprender de manera adecuada. Cuando hablamos del área motora, como les comenté, en el primer año de vida nosotros logramos caminar, es decir, hemos logrado muchísimo en ese primer año de vida. Si nosotros en ese primer año de vida empezamos a tener un retraso, entonces todas las otras áreas tienden a tener un retraso, ¿sí? Y para nosotros no es nada más importante la parte gruesa o la parte de coordinación motora gruesa, sino también la parte de coordinación motora fina, en donde tienes que abrir botellas, ensartar cosas, pintar, y a medida que vamos creciendo y se va dando el desarrollo, lo primero que tenemos es la gruesa, pero la motricidad fina es vital para el día a día. La gente no lo toma en cuenta y es importante que lo sepan porque es la única manera que cuando vamos a la escuela podamos pintar, cortar, hacer bolitas de papel y demás. En la parte motora gruesa, los hitos esperados, como les comenté, empezamos un sostén cefálico, después nos sentamos, después nos volteamos, después nos sentamos, después caminamos y después corremos y demás. Ahí vamos a involucrar todos los músculos del cuerpo. Y en la parte motora fina se va a ver más que nada la precisión de los movimientos de los músculos más pequeños, tanto en las manos como en las piernas, en la lengua, y así vemos también cómo va nuestra maduración en general. Es importante que veamos que la parte social es no nada más el hecho de ir y estar con otras personas y hablar con otras personas. No, la parte de la socialización o el área social es la interacción que hay con la imitación, gestos, empatía, reconocer emociones, tener conductas esperadas para la edad, el manejo de tus sentimientos. Y en esa parte nos debemos de llevar de que hay dos áreas muy importantes en el cerebro. Está el sistema límbico y está el área prefrontal en el lóbulo frontal. Estas dos áreas son vitales para que se dé la socialización. Si hay alguna afectación en estas áreas, vamos a tener muchos problemas. Y ahí es donde necesito que nos llevemos y estemos claritos para los temas que vamos a hablar posteriormente, que nosotros maduramos usualmente, va primero la médula espinal hacia arriba y después de la parte posterior de la cabeza o del cerebro a la parte anterior donde está el lóbulo frontal, es lo último que madura y tiende a terminar de madurar aproximadamente entre los 21 o 23 años de edad, ¿sí? Es más o menos, esto es un estudio en que se notó en cómo va la maduración desde los 5 años hasta la edad de los 23 años, en donde vemos que lo último que madura es el lóbulo frontal, que es donde están todas nuestras funciones ejecutivas que tienen que ver con la parte de atención, de concentración, de socialización, de lenguaje. El área social nosotros lo debemos de ir monitorizando desde que están muy pequeños. Yo no tengo que esperar a que el niño tenga 1 año para ver si el niño socializa o no. No, uno se tiene que dar cuenta si hay una afectación porque desde pequeños ellos te miran, te empiezas a sonreír. La sonrisa social se da aproximadamente entre las 4 a 8 semanas de vida. Lo que tú ves dormido no es algo de socialización ni es una sonrisa. La socialización se da cuando tú te sonríes porque tuviste un estímulo que llega a un área del cerebro que son los ganglios basales y ya están maduros a partir del 3er mes de vida. Desde el 6º mes ya abrazan, imitan, entienden el no, y desde los 12 meses puede que tengan pocas palabras, pero empiezan a señalizar, a aplaudir y a saludar. Y esas son cosas muy importantes que nos debemos de llevar y así no perder esos hitos.
Cuando hablamos de comunicación, hay 1 millón de áreas del cerebro que tienen que ver con la comunicación. Está el lóbulo temporal, está después unos fascículos que son como unos tractos, unas conexiones nerviosas que llevan de un lóbulo, que es el lóbulo temporal, que es este de aquí, que es el verde, llevan toda la comprensión, tú todo lo comprendes en este lóbulo y eso todo se va al lóbulo frontal, otra vez el último que madura, a través de un fascículo y aquí entonces se da la expresión de lo que comprendiste del lenguaje. Entonces hay que de pequeños empezar a que los niños aprendan a captar todo lo que hay en su entorno para que entonces empiece una etapa lingüística. Cuando hablamos de trastornos del desarrollo infantil o la de las alteraciones más comunes del neurodesarrollo, tiene que ver con todas estas 4 áreas que hemos conversado y la adquisición de estas habilidades de estas áreas para que entonces no afecte nuestro sistema nervioso central. Pero cuando tenemos un desarrollo neurológico afectado, nos impacta no nada más a nuestros niños, sino a todos los que estamos en el ambiente. Eso es un reto para todos nosotros a nivel de atención médica, porque cuando somos muy pequeños, a pesar de que vemos a veces las alteraciones o los síntomas o las banderas rojas, como a veces nosotros decimos, debemos de reconocerlas precozmente. Es decir, yo no necesito tener un diagnóstico en ese momento para saber que hay un problema. Lo que necesito es detectar cuál es el mayor problema para entonces buscar una razón, tratar un diagnóstico provisional al menos y empezar a tener las intervenciones necesarias. En el nuevo manual del DSM-5 se habla de trastornos del neurodesarrollo. Yo les voy a hablar de los más comunes. Yo les voy a hablar de la discapacidad, de los problemas de comunicación, más que nada con los que están dentro del espectro del autismo, el trastorno de déficit de atención y los tics. Es importante llevarnos 2 cositas. A veces vemos nosotros, muchas veces papás, médicos, personas que estamos viendo siempre estas dificultades que ponen retraso global del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo. El DSM-5 te acepta el diagnóstico provisional de retraso global del desarrollo, que son 2 o más áreas del desarrollo que están afectadas, que tienen un rezago o un retraso. Y ese término nada más lo debemos usar hasta los 5 años de edad. Entonces, cuando vemos estas dificultades, este diagnóstico provisional no es para que nosotros nada más tomemos el diagnóstico de no hacer nada, es que en ese momento tú empiezas a ver cuál es el área más afectada, más específicamente afectada, para empezar a trabajar, a intervenir de manera temprana en esos primeros 5 años de vida, entre más temprano, mejor, para poder un mejor pronóstico a futuro. Y estos niños necesitan estar siendo reevaluados cada cierto tiempo para ver si el diagnóstico cambia, se mejora, empeora o se mantiene. A veces meramente con un estímulo adecuado y quitar una sobreestimulación negativa como son el exceso de pantallas hace que ese retraso global del desarrollo mejore y esas banderas rojas tiendan a desaparecer. Pero si en caso tal no es así y todavía hay muchos diagnósticos diferenciales o muchos diagnósticos posibles, tú tienes que manejar de manera efectiva y temprana lo que tú estás viendo que está más afectado. Y muchas veces, al demorar este diagnóstico, hay muchas trampas que hacen que se demore este diagnóstico. A veces los papás sienten que, bueno, él va a crecer y en algún momento se recupera. O simplemente ya el niño caminó súper temprano, pero bueno, no habla, no mira a la cara, pero ya caminó, así que estamos bien. No es nada más el desarrollo motor el que tienes que estar vigilando, ¿sí? A veces no le dan la importancia que es la parte de motricidad fina, entonces llegamos a la escuela y tenemos trastornos de aprendizaje, ¿sí? O a veces dicen, no, hombre, mi papá habló tarde, así que no importa, esperemos a ver y lo evaluamos después. No, esas son cosas que son trampitas que nos llevan tanto a los médicos como a los papis, como a los abuelitas a tener dificultades en hacer un diagnóstico. La primera alteración del neurodesarrollo que les voy a conversar es la discapacidad intelectual, antes conocida como retraso mental. Ya nosotros no usamos un término de retraso mental, usamos un diagnóstico de discapacidad intelectual en donde hay un trastorno del desarrollo intelectual de los pacientes
basado en 3 criterios. Hay un déficit en la parte intelectual, hay un déficit en la facultad de adaptarse a las cosas, al ambiente, a los cambios, y hay un déficit que inician en el periodo del desarrollo, es decir, en los primeros 5 años de vida. Como les comenté, en el 2002 era conocido como retraso mental. Desde el 2013 ya se habla de una discapacidad en donde se ven estas 3 aristas o estos 3 criterios básicos. Y usualmente nosotros realmente no deberíamos tener que medirlo. Ya nosotros meramente con la parte funcional debemos de saber que hay una afectación. En las escuelas en general nos piden muchas veces un coeficiente intelectual como para poder medirlo y tener un número con el que trabajar. Y muchas veces ese coeficiente intelectual puede ser muy de la mano del niño si el niño colabora, pero hay veces que el niño no quiere hacer el examen, el entrevistador no tiene la facultad o la facilidad de hacer ese rapport o esa confianza con las personas, con el niño, y entonces nos da un coeficiente quizás a veces no tan certero, pero sí nos orienta. Y más que nada, también ayuda para las adecuaciones. El coeficiente intelectual, el averaje de la población en general es de 90 a 109. Lo normal es de 90 a 109. Se dice que si tú empezaste escuelita en maternal, después de maternal 1 y hiciste maternal 2, 3, 4, hay todos los maternales ahora, después hiciste pre-kinder y kinder, tú debes de tener un coeficiente intelectual arriba de 109, por la sencilla razón de que tú has recibido un estímulo constante en los primeros años de vida, pero lo averaje es de 90 a 109. De 80 a 89 se habla que es normal bajo, es algo todavía dentro de lo normal, pero es normal bajo. La cosa viene cuando es debajo de 79. Porque debajo de 79 ya tú estás hablando de un coeficiente intelectual limítrofe en donde las cosas abstractas que vemos usualmente después del 5º grado de la escuela nos empiezan a costar muchísimo y vemos que los niños van a tener un rendimiento en la escuela bajo y fracasan, y estos niños vienen muy de la mano con otras comorbilidades como tristeza, depresión, ansiedad, al ver que no están logrando las cosas necesarias. La discapacidad leve, que es el 80% de los niños que tienen discapacidad, se encuentran entre 50 y 70, ¿sí? Estos niños van a poder llegar a los primeros años de escuela, pero les va a costar muchísimo y van a ir a un ritmo mucho más lento y van a necesitar mucho más apoyo. Es decir, la lectoescritura no va a ser fácil. Posteriormente, ya lo que son discapacidades moderadas, severas o profundas, son la menor cantidad, pero no son muy difíciles de lograr. Y estos niños en una discapacidad moderada no van a llegar ni siquiera a un 1er grado, 2º grado de escuela. Y las situaciones sociales lo van a lograr, pero las cosas abstractas, esas situaciones sociales, como cuando te hacen una broma y demás, no la van a captar y van a sentirse a veces hasta agredidos. Ya con una discapacidad grave, una discapacidad profunda, estamos hablando de que son niños que necesitan una dependencia total, una supervisión constante y una guía constante. Estos tests para medir esta coeficiente, para medir lo que es la discapacidad o para medir lo que es el cociente intelectual, los gold standard se hablan de que en los primeros 42 meses de vida lo haces con una cosa que se llama una escala de Bailey, que es esta que está acá, que viene con todas estas cositas. El WIPSI te lo mide entre los 42 meses y 72 meses de vida, hasta los 6 años, que está acá. Es decir, que tú desde los 4 años de edad puedes estar buscando a ver qué es lo que está pasando en la etapa preescolar. Es decir, tú no tienes que esperar a estar muy grande para poder medir la dificultad. Y ya después de los 6 años, hasta la adultez, tenemos lo que es el WISC, que es el de acá. Se hacen muchos exámenes para ver por qué está sucediendo esto. Hay que ver los antecedentes familiares, hay que ver los antecedentes perinatales, ver qué pasó en los primeros años de vida, si el niño estuvo alguna vez hospitalizado, y hacer varios estudios tanto genéticos, de neuroimagen, de neurofisiología, evaluar cómo están las tiroides, aunque no lo crean es muy importante porque muchos niños con discapacidad es por hipotiroidismo. Y uno da el tratamiento según la necesidad de nuestro paciente, de nuestro niño.
y se tiene que evaluar qué tipo de terapia multidisciplinaria o si es necesario un tratamiento medicamentoso para poder ayudar a estar mejor. Pasamos a lo que es el trastorno del espectro del autismo. El trastorno del espectro del autismo en el DSM-4 se caracterizaba por una perturbación grave y generalizada de 3 áreas. Ahora en el 5 esas 3 áreas se convierten en 2. La sociocomunicativa, que ya la toman como una sola, y los intereses repetitivos, las conductas repetitivas y los intereses fijos que tienen los niños, ¿sí? Para nosotros es importante que se lleven de que de cada 1000 niños tenemos 11 pacientes con trastorno del espectro del autismo y desde el 30 al 50% están relacionados a un grado de discapacidad. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces muchos de los rasgos que vemos en nuestros niños con discapacidad también lo tienen nuestros niños con trastorno del espectro del autismo y no significa que porque tengas un diagnóstico vas a tener el otro. Se hablaba antes que había más relación de un niño a niña de 4 a 1, pero ya se ve que es mucho más parejo y un cuarto de los pacientes son autismo de alto funcionamiento, lo que antes era conocido como Asperger. Sabemos que desde el 2015 ya el síndrome de Asperger o el trastorno de Asperger no existe, sino que es un trastorno del espectro del autismo de alto funcionamiento. Y debemos de buscar esos signos muy tempranos si se ponen a ver nuevamente dentro de los primeros 2 años de vida. Por eso es muy importante lo que les comenté sobre la parte del neurodesarrollo y las 4 áreas vitales. Porque tú desde muy pequeño, desde recién nacido, tú puedes ver o sospechar o mantener un ojo o una vigilancia mucho más estrecha en cosas que te llamen la atención. Si tú ves que de bebé las rabietas son frecuentes, no logras dormir bien, no toleras los cambios o ni siquiera lloras para pedir comida, entonces definitivamente algo está pasando. Y a medida que va pasando el tiempo, si tú vas viendo algún rezago o a un retraso o que viene una regresión de lo logrado, te tiene que llamar la atención. Hay muchísimos síntomas del autismo y no nada más a veces es que no quiero socializar. A veces no quiero socializar o a veces soy demasiado apegado o tengo una dificultad de mantener mi espacio, mi percepción de mi espacio y me meto en el espacio de la otra persona. La dificultad de mantener ese contacto visual o reírte de la nada o hacer una pataleta muy difícil de controlar. Hay muchísimos síntomas, por eso le decimos un espectro, porque no todos van a encajar como si fuera una receta de cocina, hay cosas totalmente diferentes en cada uno de ellos. Y eso es lo que quiero que se lleven, porque cada uno debe ser diferente. Y ser diferente no es malo. Y que cada uno tenga sus características nos ayuda también a saber cómo manejarlo. No todos van a necesitar el mismo tipo de terapia. Entonces muchas veces me preguntan, ¿cuál es el nivel de autismo de mi hijo? La verdad es que yo les digo a los papás, a mí eso del nivel no me hace, pero muchas veces con la pregunta, ¿por qué no me hace? Les voy a decir, realmente no me hace porque los niveles de autismo pueden cambiar según la disposición de cada niño y según toda la estimulación que le metas a cada uno de los niños. Entonces, no es que se va a mantener en ese nivel de gravedad o ese nivel de autismo, porque eso puede variar. Pero, por ejemplo, el niño que tiene un nivel de autismo grado 1 necesita algo de ayuda, pero logra una socialización, logra comunicarse, tiene un lenguaje que logra esa parte. Lo que pasa con estos niños es que el comportamiento es muy difícil de manejar. Esa parte de adaptarte a los cambios, ser flexible, eso le cuesta. Cuando un grado 2 es el niño que necesita una ayuda notable, es decir, que necesita una persona que lo esté guiando para muchas de las acciones que va a tener durante su día a día. Y es muy concreto y la comunicación verbal la tiene, pero es muy poca espontánea. Entonces, ahí vemos un niño que es muy inquieto, muy hiperactivo, muy ansioso y muy inflexible. Y el grado 3 es que necesita una ayuda constante 24/7 para estar guiándolo en las actividades que hace desde muy temprano en la mañana hasta dormir y es un niño que no logra la parte verbal. Y al no lograr nada de verbalización, la comunicación y la conducta se vuelve mucho más difícil. El diagnóstico lo hacemos con la clínica. Uno no necesita un estudio para hacer un diagnóstico de autismo. Tú lo haces con la clínica de lo que ves todos los días. Puedes tener cosas para apoyarte,
estudios para descartar dificultades mayores. Por ejemplo, tú haces un A2 o un ADI. Un A2 es una escala observacional de autismo y una escala de una entrevista de autismo dirigida a los padres, en donde te pueden ver la cantidad de síntomas, pero vuelvo y repito, A2 es observacional, es algo clínico y tú puedes medir entonces un puntaje de nivel de autismo. En muchas otras instancias médicas lo que hacen es que hacen estas pruebas para que cada cierto tiempo se mida cómo van esos síntomas y cómo ha desarrollado de manera favorable o ha echado para atrás en otras cosas y entonces tú vas midiendo ese nivel o esas dificultades. Se hace un electroencefalograma porque tenemos que evaluar que muchos de estos niños van a presentar en algún momento una crisis epiléptica. Hay un 10 a 70% de los niños, actualmente se dice, en las nuevas revisiones, se dice que un 30-50% de los niños van a tener un electroencefalograma con una actividad anormal. Y a veces nos ayuda a tratar esa actividad anormal para que mejoren su conducta, mejoren su lenguaje, mejoren la parte social. Y de ese 30-50% que tiene esa actividad anormal en el estudio, un 30% llega a tener en algún momento una crisis convulsiva. Entonces, son detalles que vamos nosotros viendo con todas las cosas nuevas que han salido. Como les expliqué, hay niños que se le puede medir su coeficiente intelectual y nosotros hacemos neuroimágenes, idealmente una resonancia magnética para ver que no tengamos ningún daño estructural en el cerebrito y que los lóbulos vayan madurando al ritmo que debe de haber. En otros países tienen una cosa que se llama una resonancia encefalofuncional, en donde te miden la actividad de cada una de las áreas del cerebro. Nosotros estamos recomendando para que la población de los pediatras generales, todos los pediatras, a la edad de 18 meses se le haga a todo niño que llega a la consulta un MCHAT, que es una prueba de tamizaje para poder ver las banderas rojas y hacer oportunamente una intervención. Es un cuestionario, es muy sencillo y si tenemos más de cierta cantidad de respuestas negativas, entonces ya sabemos que tenemos una alta probabilidad o tenemos que estar revisando a ver qué está pasando en el neurodesarrollo de ese niño. Se van a ver muchas comorbilidades en los niños con trastornos del espectro del autismo, en donde vamos a tener alteraciones del sueño, alteraciones gastrointestinales. En las alteraciones del sueño lo que vamos a tener más que nada son despertares nocturnos de varias veces durante la noche o en la madrugada se paran llorando con pesadillas, o son niños que duermen súper poquito y a las 5 de la mañana están despiertos y no hay nadie que lo duerma el resto del día. En las alteraciones gastrointestinales vemos mucho lo que son evacuaciones diarreicas y constipación, que los niños aguanten, que no quieren ir al baño porque no quieren usar el servicio. Las dietas, es importante que se lleven esto. Las dietas libres de leche o libres de gluten son recomendadas si el paciente tiene una afectación hacia estas cosas. Si no, realmente no vemos un cambio marcado ni en la conducta, ni en el lenguaje, ni tampoco va a ser que desaparezca el trastorno del espectro del autismo. Y como les comenté, esto no es un libro de cocina. No todos los niños van a necesitar todas las terapias. Tenemos que buscar cuál es la terapia más urgida en el momento que hacemos el diagnóstico. Lo que a mí me llama la atención es que la mayoría de los niños me llegan con una terapia de lenguaje, pero el niño no tiene ni contacto visual, no tiene tiempos de atención, y no es que no necesite la terapia de lenguaje, el niño no habla, la necesita, pero en ese momento la prioridad es una terapia que le ayuda a regular la parte sensorial y la parte de conducta. Entonces tú vas y ves cómo es la dinámica de todo esto y vas cambiando según las necesidades. Pero sí necesito que se lleven lo siguiente, para que nosotros veamos cambios importantes. No es que vaya 2 o 3 veces a la semana a una terapia, que es lo ideal, porque eso de hacer una terapia una vez al mes no funciona. Lo importante es que cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a la terapia, aprendamos qué es lo que hay que hacer en casa. Porque lo que tú hagas en casa, si tú vas 2 veces a la semana a la terapia, te quedan 5 días a la semana que no estás llevando a la terapia, que tú tienes que ver cómo lo trabajas. No es que tú vayas a ser un terapista,
es que nosotros tenemos que aprender cómo trabajar en el medio con las cosas que tenemos y brindarle entonces todo el apoyo necesario. Se hablan de muchos fármacos que se utilizan. Eso va también muy dirigido por paciente. No todos los niños con trastorno del espectro del autismo van a necesitar una medicación. Pero es, por ejemplo, si tenemos mucha agresividad, mucha hiperactividad, el niño no se queda quieto, podemos tratar los fármacos antipsicóticos atípicos, que son los de primera línea para el manejo del trastorno del espectro del autismo, como la risperidona o el aripiprazol. Si tenemos mucha inatención, mucha hiperactividad e inquietud en niños de 5 o 6 años, podemos empezar a darle fármacos como el metilfenidato, Concerta, Mediquiner, Ritalin, o podemos darle no estimulantes como la estratera, la bretia. Y si tenemos niños que tienen una afectación importante en los electroencefalogramas o han llegado a convulsionar, tenemos que darle antiepilépticos. Lo más importante es ya también llevarnos que los tenemos que integrar a nuestra sociedad. Tenemos que darle todo el apoyo a esos papás y explicarles que no es difícil que podamos estar todos juntos, aunque seamos diferentes. Y no aislar a nuestros niños porque no logren lo que socialmente se espera, sino ayudarlos a que ellos sean parte de todo. Y ahora les voy a hablar del déficit de atención e hiperactividad, que ahora está sumamente de moda después que hemos regresado de 2 años de pandemia. Ahora la mayoría de los niños andan muy inatentos, muy hiperactivos, porque en esos 2 años de pandemia no aprendieron a autocontrolarse ni a autorregularse. Y les costó mucho prestar atención porque estuvieron mucho tiempo en las pantallas, tanto para la escuela como para el tiempo de ocio. Y les está pasando una factura para aprender a leer, a escribir, a estructurarse y organizarse en su día a día. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es otra de las alteraciones del neurodesarrollo que entra como trastorno del neurodesarrollo en el DSM-5, en donde debemos de tener periodos de inatención, hiperactividad y o impulsividad. Y esto debe estar presente en los primeros 7 años de vida por un mínimo de 6 meses y debes de tenerlo tanto en la escuela como en la casa, como en karate, como en ballet. Es decir, no es que nada más en la escuela, no nada más que en la casa. Y entonces, esto es una patología, bueno, no es una patología, es un desorden que podemos nosotros diagnosticar inclusive desde los primeros años de vida. Es mucho más fácil de ver o de detectar en los primeros 5 años de vida, donde lo que más marcado tienen es la impulsividad. La impulsividad y la hiperactividad que hace entonces que tengan muchos problemas en socializar en la escuela, con sus pares, con sus papás, con diferentes áreas. Y que muchos papás a veces, que es el primer síntoma más notorio en los primeros 3 a 5 años, lo dejamos pasar como que, ay, es un niño chiquito, pero llega entonces a un kinder y a un primer grado inquieto, hiperactivo, con poca concentración y eso lo lleva entonces a problemas para aprender. Entonces son cosas que si desde temprano lo podemos manejar, le vamos a ayudar muchísimo. ¿Sí? Y esto nuevamente es otro de los diagnósticos que se hacen con la historia clínica, es decir, que no hay un estudio que me vaya a hacer un diagnóstico. Y usamos muchas otras cosas, herramientas como exámenes neurológicos, examen de coeficiente intelectual, evaluación neuropsicológica, electroencefalograma. ¿Por qué el electro? Porque muchos niños con déficit de atención también manejan electros anormales y tenemos que ver que no tengan ninguna lesión estructural y se le mandan a hacer entonces estudios de neuroimagen. Cuando tenemos trastorno de déficit de atención, a veces o se nos pasa por la mente, bueno, es eso, pero eso viene con otras cosas la mayor parte del tiempo. Viene con otras dificultades de neurodesarrollo o con otras comorbilidades psiquiátricas. Por ejemplo, el trastorno oposicionista desafiante, que es el mayor que vemos con el TDA en un 60% de los pacientes. También vamos a ver lo que son alteraciones en las relaciones sociales. Y estas alteraciones en las relaciones sociales es por la impulsividad y la hiperactividad que tiene el niño que no logra que socialmente sea aceptado. No es que el niño no quiera socializar, es que lo apartan porque no saben cómo manejar ese comportamiento brusco, inquieto, poco tolerante, es muy abrupto y explosivo y entonces es muy, muy difícil.
Pero también tenemos trastornos de aprendizaje, trastornos depresivos, mucha ansiedad. Y el tratamiento, para mí, la base siempre va a ser las terapias, el apoyo que recibamos de los papás, el apoyo que recibamos de la escuela, las adecuaciones que se puedan hacer. Para mí es importante que se lleven eso porque muchas veces nosotros damos medicamentos como médicos y ayuda a bajar eso. No te voy a decir que no, sí nos ayuda mucho. Pero pasan las 8 horas del efecto de la medicina y el niño vuelve a estar inquieto, hiperactivo, es decir, que 50% me lo hace un medicamento y 50% me lo hace la terapia. Pero al fin y al cabo lo que termina ayudándolo más es la terapia, porque tú necesitas que a largo plazo nuestros niños estén mejor. Es importante también comentarles que lo primero que el trastorno de déficit de atención se da porque el lóbulo frontal, que es el último en madurar, es el que tiene que ver con esta parte de atención, concentración, autorregulación. Y al ser el último a madurar o madura a un ritmo diferente a lo de los otros niños, lo que nosotros hacemos con la terapia es ayudar a que esa maduración se llegue más rápido. Entonces, al llegar a esa maduración más rápido, lo primero que tiende a bajar es la hiperactividad y la impulsividad. Pero la parte de inatención, todavía estamos en quinto, sexto año de escuela o 11º grado, como dicen ahora, y todavía estamos inatentos. Nos portamos bien, pero nos falta la atención, porque eso es lo último en llegar a madurar. Como les comenté, hay 1 millón de fármacos que hemos podido usar. El de primera línea es el metilfenidato y el de segunda línea son los no estimulantes. Y ahorita les voy a hablar de tics. Los tics. Los tics se dan más que nada en los primeros 5 a 11 años de vida. En los primeros 5 años de vida empezamos a tener tics. Pero antes de los 15 años de vida, el 99% de los pacientes que lo van a presentar lo tienen. Es una patología totalmente de la niñez y de la adolescencia. ¿Sí? Y se ven más en niños que en niñas, se ve una relación de 3-1. Y hay diferentes trastornos de tics, hay transitorios, hay persistentes, el que es más común es el transitorio, gracias a Dios. Y solamente aproximadamente 0.5% de los pacientes que tienen tics en la niñez y la adolescencia lo van a mantener durante la adultez. ¿Okay? Es el 2% de nuestras evaluaciones en la consulta. Es decir, no es algo que no sea tan constante, es muy constante y es sumamente incómodo y afecta en la calidad y en la autoestima de los niños. Entonces, para mí es importante que se lleven de que los tics son parte del trastorno de neurodesarrollo que podemos manejar, pero que nos afecta tanto a la mamá como al papá, como al niño, como a la maestra, porque a veces pensamos que es broma o porque el niño no se controla, pero son cosas que ellos no logran regular. ¿Sí? Entonces, como les comenté, el DSM-5 los ha dividido en 3. Los tics transitorios, que no duran más de 12 meses y tienes o un tic motor o un tic vocal, ¿ok? Pero no las dos cosas. Y duran menos de 12 meses. Los tics persistentes son los que duran más de 12 meses y entonces tenemos lo que es el síndrome de Tourette o Tourette, que es cuando tú tienes uno más tics motores y se añade posteriormente un tic vocal. ¿Ok? Y estos pueden venir con exacerbación en ataques, como un ataque de tics, ¿no? También lo podemos tener como tics simples, tics motores simples, en donde hay un segmento muscular que es el que tiene el tic, o tics motores complejos que involucran muchos músculos, o tics vocales simples, en donde haces un sonido o variedad de sonidos, pero ya los tics vocales complejos es cuando haces ciertas palabras mal pronunciadas, entrecortadas, o tienes coprolalia, que dices muchas palabras sucias. ¿Okay? El 95% de lo que son los síndromes de Tourette inician con tics en la edad que les dije, de 4 a 13 años, con un input mayor entre los 10 y 12 años. Y esos tics usualmente empiezan como tics motores simples, que si el ojito, que si la carita, y eso va después evolucionando y se agrega entonces tics motores complejos, que es parte de todo el cuerpo, y después se agregan los tics fonatorios. Cuando ya tú tienes tics complejos, motores complejos y tics fonatorios,
tú estás claro de que tenemos un síndrome de Tourette. Y usualmente, más o menos a los 5 años, cuando empiezan a decir las palabras sucias o las palabras de manera constante y no logran autocontrolarlo. Entonces ahí es importante que los papis y nosotros los médicos que estamos con este niño, hablemos con la escuela para que comprendan de que no es porque el niño quiera hacerlo, es que sencillamente no lo puede controlar. Ya cuando llegamos nosotros a una edad de 8, 10 años y tú sabes que no quieres que la gente te vea haciendo tics, pero tú sabes que necesitas hacer el tic, tú te lo aguantas. El niño se aguanta el tic y de repente empieza a sentirse mal y empieza a sentir una picazón y empieza a sentir algo y hasta que él no hace el tic, él no libera ese estrés, él se siente fatal, se siente como un fenómeno de impotencia y eso es lo que nosotros conocemos como una urgencia premonitoria. Entonces, desde pequeños ellos van a tratar, 8, 10 años, ellos van a tratar de aguantarlo porque les da pena hacerlo, pero no lo logran hacer y entonces lo que hace es que se encadenas una cascada de mucho más tics. Entonces hay 1.000.000 de tics simples y complejos, es una lista increíble, tanto fonatorios como motores. Y como les dije, usualmente la mayor parte de estos tics tienden a ser transitorios, gracias a Dios. Y aquí viene algo muy importante. Como estuvimos hablando previamente de autismo, o de problemas sensoriales, o de retraso global, hay una diferencia entre lo que son estereotipias, que son conductas repetitivas, a tics, que son movimientos involuntarios de algún grupo muscular o de vocales. Las estereotipias usualmente empiezan antes de los 3 años. Recordemos que los tics mayormente es de 4 a 10. ¿Sí? Las estereotipias son constantemente y fijas. Todo el tiempo las haces, mientras que los tics van a variar con el tiempo. Van a haber épocas donde no hay nada de tics y de repente empieza el tic otra vez. Las estereotipias tienden a ser de los brazos, de las manos o del cuerpo entero como balanceo, mientras que los tics pueden ser parpadeos o una mueca de la boca o un movimiento de la cabeza súbito o del hombro o de una pierna. Y sí, tienden a ser los tics mucho más cortos y son súper rápidos. Cuando ya tienen uso de razón, esa urgencia premonitoria, ese fenómeno de sentirte muy mal por estar aguantándotelo, no lo tienes con las estereotipias. No sientes ese corrientazo, como dicen ellos, sientes como una sensación de corrientazo porque no lo puedes hacer y necesitas liberar el corrientazo. Y tienden a desaparecer más que nada las estereotipias cuando distraes o cambias la actividad. ¿Okay? Los tics no, se agravan cuando estás distraído. Entonces, aquí hay un listado de qué disminuye o aumentan los tics. Eso va a depender de cada niño. Hay cosas que puede ser que a un niño le aumenten y a otro le disminuyan o viceversa. Y es importante recordar que todo esto va ligado con la corteza cerebral, la parte frontal, el lóbulo frontal, que es el último que madura. Así que tú no le puedes decir a tu hijo, vete al cuarto y espera que madure la corteza frontal porque eso no va a pasar. Entonces tenemos que darle las herramientas para que eso se dé. Cuando hablamos de síndrome de Tourette, eso va asociado de muchas cosas, ¿sí? El 80-90% de los niños que tienen síndrome de Tourette van a tener comorbilidades neuropsiquiátricas. Mayormente van a tener un trastorno de déficit de atención. Aproximadamente de un 50-90% de los niños con Tourette van a tener un TDA, un TDAH, como dicen por ahí. O van a tener trastornos obsesivos compulsivos. ¿Sí? Pero tú lo vas a ver también en niños que tienen problemas de disregulación emocional, ansiedad, oposicionista desafiante, trastorno del espectro del autismo. El diagnóstico es clínico, no necesitas hacer tantas cosas para poder, nada más viéndolo te das cuenta. Nosotros hacemos estudios más que nada para descartar otras cosas, pero no tenemos que esperar un estudio para poder hacer algo que es tan obvio. Y el tratamiento por excelencia para los tics es la psicoterapia, es ver qué desencadena ese estrés en el niño para poder que baje o que el niño aprenda a manejar el estrés porque la vida siempre va a tener cosas que le van a causar eso. Tanto para tics como para síndrome de Tourette. Nosotros consideramos tratamiento farmacológico en el momento que el paciente
ya le esté afectando físicamente, es decir, que mantenga tantos tics del cuello que ya tenga una tortícolis, o que realmente le esté afectando en la parte psicosocial, en donde los otros niños ya empiezan a molestarlo, o empieza con un parpadeo tan constante que no puedes ni siquiera ver y se te reseca el ojo y te empieza a molestar. El tratamiento no va a afectar la historia natural de la enfermedad. Los tics o el síndrome de Tourette en la mayor porcentaje de las veces va a tender a desaparecer cuando el lóbulo frontal y ciertas áreas de los ganglios basales y del sistema límbico mejoran o maduran. ¿Sí? Las medicaciones que usamos para los tics es amplia, se escoge según cada uno de los niños, no es algo constante usar la misma medicación. Si es un niño muy gordito con tics, darle risperidona le va a aumentar el apetito, así que mejor le das aripiprazol. Si el niño tiene una déficit de atención muy marcado y tiene tics, lo ideal es darle clonidina o guanfacina, es decir, tú vas a jugar según cada niño. Entonces, en el momento que encuentres la medicación, lo dejas tranquilo y nada más con la dosis que necesita. Esto es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí a la disposición. Muchas gracias, doctora. Bueno, estamos abriendo ahora el espacio de preguntas y respuestas. Aquí tenemos ya algunas preguntas que nos han hecho. La primera dice, ¿cuál debe ser, cómo es la relación neuropsicólogo-neurólogo, brindando atención a los pacientes? Ok. ¿Me están viendo? Ay, espérate, creo que no sé qué. ¿Me ven? Sí, ¿verdad? La vemos, doctora, la Sí. vemos. Yo no sé qué le pasó a la presentación. Ajá. Sí. Ok, el neuropsicólogo y el neurólogo tienen que ir de la mano. El neuropsicólogo no te puede dar un diagnóstico, pero te puede ayudar a darte información con ciertas pruebas en específico que ellos tienen la formación para hacerla. Por ejemplo, las pruebas de inteligencia, las pruebas para atención, el ADOS y el ADI lo tiende a hacer un neuropsicólogo. El neuropsicólogo nos brinda toda esa información que recoge en muchos estudios de 5 o 6 días que coge a nuestros niños y a nuestros pacientes, no importa la edad, y estudia cada una de las áreas de las funciones ejecutivas, de la memoria, del aprendizaje, y te da esa información y tú como neurólogo entonces tienes un apoyo adicional para poder cerciorarte de un diagnóstico y evaluar inclusive cuáles son las terapias realmente más necesarias de una manera más objetiva, ¿sí? Entonces siempre debe haber una buena comunicación. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta con relación a las palabras obscenas. La pregunta dice que las adecuaciones, ¿quiénes la hacen? ¿Quiénes la dan? Ok, las adecuaciones tienen que ser hechas con apoyo de la escuela. Cada escuela tiene un currículum diferente. Si son adecuaciones no significativas, eso significa de que tú no necesitas cambiar el material que tiene que estudiar. No significativa significa darle más tiempo al niño para poder completar algo. Quizás en vez de poner 20 preguntas, le pones las 20 preguntas, pero no en una misma página, porque entonces va a perder la atención muy rápido, sino que dividas las 20 preguntas en varias páginas para que no pierda esa atención. Eso es más o menos lo que son no significativas. Cuando hablas de adecuaciones significativas, ya tú tienes que coger el currículum de cada escuela y cada año escolar y evaluar según lo que hemos visto del niño, el grado de discapacidad, la dificultad por el trastorno de déficit de atención o por el trastorno del espectro del autismo, cómo vas a bajar ese material o cómo lo vas a redirigir. Hay estudios o bueno, hay escalas que te pueden decir exactamente un niño de 10 años en qué grado o a qué edad está para las matemáticas o en qué grado, a qué edad está para la redacción, la comprensión. Ese se llama una escala de Woodcock-Muñoz, ¿sí? Y tú vas y agarras con la psicóloga o la neuropsicóloga de la escuela, más tu apoyo de neuropsicología o psicología, y cogen ese pensum académico y lo transforman a lo que necesita cada uno de los niños, ¿sí? Esto no es que todos van a tener la misma adecuación, cada uno va a tener adecuaciones diferentes. Más, hay materias en donde no necesitas adecuación, ¿sí?
Gracias, doctora. Creo que quedó muy claro. También hay otra pregunta por acá que nos dicen que, ¿qué opinión tiene sobre el tema con respecto a los niños con síndrome de Down? Ok, el niño con síndrome de Down tiene uno de los trastornos tiene usualmente uno de los trastornos del neurodesarrollo que estamos conversando, que es una discapacidad intelectual. No todos van a tener discapacidad. Eso va a depender de cada niño que tenga un diagnóstico de trisomía 21. ¿Sí? Según lo que vaya necesitando ese niño, se van haciendo los ajustes o se van haciendo las prioridades. Por ejemplo, tenemos niños con trisomía 21 que tienen discapacidades intelectuales severas y profundas. Ahí tú lo manejas de una manera diferente. Tenemos niños que tienen trastorno del espectro, síndrome de Down con trastorno del espectro del autismo, es otra manera de manejarlo. ¿Sí? Entonces, el síndrome de Down es una patología genética que puede estar asociada o tener comorbilidades de alteraciones del neurodesarrollo y cada niño se maneja de manera individual. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer unas 2 preguntas más. Eh, Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija si me dijeron que tiene TDAH mixto y compulsivo? Ok, el trastorno de déficit de atención, como les expliqué, puede ser inatento o puede ser eh, hiperactivo o puede ser impulsivo, ¿sí? O puede ser mixto, es decir, tú puedes tener un trastorno de déficit de atención e impulsividad tipo inatento, tipo impulsivo, tipo hiperactivo o tipo mixto, que es 2 de esos 3, ¿sí? Lo primero que tú tienes que ver es qué es lo que le está afectando más a ella, si es la impulsividad, la hiperactividad o la inatención. Muchas veces cuando es impulsividad e hiperactividad con una buena terapia de modificación de conducta y según qué tan grave sea con alguna medicación, tú bajas esa hiperactividad e impulsividad y lo enfoque, la atención mejora. Entonces, la manera de nosotros como papá ayudarlos es buscar las terapias necesarias, pedir las recomendaciones de cómo manejarlos en casa cuando no están en terapia, bajar el uso de pantallas de manera importante, ¿sí? Porque entre más pantallas tú usas, más inatento, más hiperactivo y más inquieto y explosivo vas a estar. Mejorar la dieta que sea rica en omega 3, bajando dulces, chocolates, cafeínas, colorantes, bajarle un poquito los carbohidratos y darle esas herramientas a la nena, ¿sí? Y definitivamente sentarte con la escuela y decirle está pasando un problema que no es algo que ella quiera y no lo puede regular y necesito que la escuela también me dé un apoyo. Recordemos que en la escuela estamos 8 horas al día, las maestras deben de ser nuestras mejores aliadas, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora. Y veremos la última pregunta que dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? No, disculpe, dice, doctora, ¿qué opina de las terapias de neurofeedback y Lash para niños con autismo? Bueno, ok. Las terapias que están totalmente aprobadas o que están dentro de lo que los estudios clínicos a nosotros nos han dicho que funcionan son las terapias cognitivas conductuales, las terapias sensoriales, las terapias de lenguaje como tal. El neurofeedback o el biofeedback es como coadyuvante, ¿sí? A muchos niños les va bien, otros no. Usualmente nosotros lo usamos más que nada para los niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Para el trastorno del espectro del autismo, si el niño no coopera, es difícil que pueda servirle, porque para hacer esas terapias el niño tiene que tener un razonamiento o una comprensión y un tiempo de conducta mucho más sosegado. ¿Sí? Si hablamos que estamos hablando de un niño de autismo de alto funcionamiento con un trastorno de déficit de atención, es un coadyuvante a las otras terapias, más no va a suplir las otras terapias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, eh, sabemos que hoy iniciamos un poquito sobre la hora, así que no queremos abusar del tiempo de la doctora ni del tiempo de ustedes, queridos participantes. Así es que le estamos sumamente agradecidos a la doctora, de verdad que nos sentimos muy contentos
porque todo lo que usted nos ha compartido en esta tarde, en esta noche, pues es muy relacionado con la filosofía y la metodología que llevamos en el Centro Ann Sullivan, Panamá. La doctora esta noche nos ha hecho una eminente presentación, en donde ha hecho un recorrido evolutivo del niño desde que está en el vientre de la mamá hasta sus años de niño más grande, adolescente y adulto, y nos ha hecho énfasis en que son en los primeros 5 años de vida donde debemos de dar esa estimulación para que esas alteraciones se puedan manejar de la mejor manera. Y que es muy importante que en la casa podamos poner todos los recursos que tenemos a la disposición de los chicos para sacar el mejor provecho, para poder enseñarles, para que se siga practicando todo eso que aprenden, se dé la neuroplasticidad y saquemos los mejores resultados. Así que, doctora, estamos de verdad eternamente agradecidos con usted y en nombre de toda la familia del Centro Ann Sullivan, le reiteramos el agradecimiento y bueno, no dude que vamos a seguir invitándola a que colabore con nosotros en estas conferencias a la comunidad. Muchas gracias Sí, por la invitación. no sé si Aníbal o Dionisia tengan algo más que agregar. Entonces, de no ser así, le damos las buenas noches. Estoy aquí. Aquí. Gracias, Emi. Gracias, doctora. La verdad es que un placer compartir con ustedes. Gracias a todos los que mes con mes se unen a las conferencias de CASPAN, porque en realidad la meta es seguir apoyando a la familia, ir trabajando, ir transitando por los mejores senderos para que las personas con habilidades diferentes tengan una mejor calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente noche.